¿Alguna vez has sentido un miedo irracional hacia algo aparentemente inofensivo? Desde el temor a las alturas hasta el miedo al mismísimo Papa, todos hemos oído hablar de diferentes fobias que afectan a muchas personas en todo el mundo. Hoy, exploraremos los distintos tipos de miedos y temores que las personas experimentan en su vida diaria. Veremos desde las fobias más comunes y conocidas hasta algunas que son tan raras que probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. Nivel 1. Acrofobia. La acrofobia o miedo a las alturas es una de las fobias más comunes del mundo. Puede experimentarse en una variedad de situaciones, como bajar escaleras, mirar por un balcón, etc. Esta fobia genera fuertes niveles de ansiedad, miedo, desesperación y nerviosismo en los que la padecen, lo que induce una conducta de evitación o alejamiento de este tipo de situaciones. Agorafobia. La agorafobia es el miedo intenso a estar en lugares abiertos o en situaciones de las que quizás sea difícil escapar o donde no haya ayuda disponible. Entre los miedos que experimenta quien sufre de este trastorno se pueden mencionar: desmayarse, sufrir un infarto, ser atacado o perder el control en un espacio público. El trastorno se genera probablemente por alguna experiencia traumática por parte de la persona, incluidas las agresiones físicas y sexuales o el abuso sexual o físico durante la infancia. Ofidiofobia. La ofidiofobia, o mayormente conocido como el miedo a las serpientes, también es otra de las fobias más comunes que hay. Quienes padecen ofidiofobia no solo sienten el miedo al exponerse a una serpiente real, también son presas del pánico al contemplar serpientes de juguete o simplemente pensando en ellas. Las causas de este trastorno son diversas, puede originarse tras haber sido atacado por una de ellas en el pasado, por una mala experiencia relacionada con serpientes, o por herencia de un familiar que, también, puede tener esta fobia. Aracnofobia. La aracnofobia es el miedo o fobia irracional a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. La persona que lo padece, experimenta, ante situaciones con arañas, pánico, que se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náusea. Los investigadores creen que las causas podrían incluir una experiencia pasada traumática con una araña. Exposición infantil a la aracnofobia de los padres. Puedes desarrollar aracnofobia si sentiste la ansiedad de una de las reacciones de tus padres a las arañas. Nivel 2. Tripofobia. La tripofobia, a veces llamada fobia al patrón repetitivo o miedo a los agujeros, es el miedo o repulsión generada al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños. Algunos de sus síntomas son cosquilleos, comezón o picazón en el cuerpo, ansiedad e incluso náuseas. Según la gravedad de estos, pueden variar de intensidad y frecuencia. Esta sensación de peligro podría ser desencadenada por la semejanza entre el aspecto de los patrones con la piel de animales venenosos, como cobras, por ejemplo, o gusanos que producen enfermedades en la piel. Hemofobia. La hemofobia es el miedo a la sangre y, también, a las heridas en sí. Esta fobia presenta algunas características que la diferencian del resto, debido a que la respuesta corporal ante la sangre es diferente del resto de las fobias, ya que se trata de una respuesta bifásica. Cuando una persona con hemofobia está en presencia de sangre, se va a producir un aumento de la respuesta cardiovascular, aumentando así el latido cardíaco y la presión arterial. Sin embargo, justo después este aumento disminuye de forma brusca, provocando náuseas, mareos, sudores, palidez y, en ocasiones, el desmayo. Es por esto por lo que las personas con este tipo de fobia suelen relatar una historia de episodios de desmayos recurrentes. Ombrofobia. La ombrofobia es el miedo continuo e intenso a las lluvias y a los eventos que se presentan alrededor, como truenos, relámpagos, ventarrones, entre otros. La lluvia puede relacionarse con desgracias como inundaciones, desprendimientos de barrancas, entre otros, lo cual genera ansiedad en las personas que sufren de ombrofobia.
Asimismo, este trastorno puede ser consecuencia de un evento traumático, al igual que todas las fobias, esta en particular podría relacionarse a haber vivido una inundación, alguna pérdida material por la lluvia o simplemente por ver sufrir a alguien por las precipitaciones. Coulrofobia. La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. En discusiones sobre las causas de la coulrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello, que les permite ocultar su verdadera identidad. Genera ansiedad en quien la sufre, para el que ver a esta figura en todo o en parte supone un auténtico problema y fuente de malestar. Nivel 3. Pogonofobia. La pogonofobia es un término acuñado en el año 1851, que significa el miedo irracional que sienten algunas personas hacia las barbas, especialmente hacia las más largas y pobladas. Al igual que ocurre con otro tipo de fobias, la pogonofobia varía dependiendo de la persona que la sufre, por lo que puede ser más o menos acusada. Lo que parece claro es que, más allá de describir el odio hacia las barbas, la pogonofobia describe el miedo hacia el vello facial. Normalmente, las personas que lo sufren suelen tener trastornos de ansiedad ante la presencia de hombres barbudos. También suelen sufrir sudoración, vómitos, miedo, confusión e incluso falta de aire. Ablutofobia. La ablutofobia es el temor a bañarse, lavarse o limpiarse. Se trata de una fobia común especialmente en los niños y suele disminuir a medida que crecen, aunque puede persistir en algunos adultos. Las personas con ablutofobia evitan las duchas y los baños, lo que puede resultar en un olor corporal desagradable y, en ocasiones, en aislamiento social. La ablutofobia puede ser el resultado de un evento traumático asociado con el agua o el miedo a mojarse. En algunos casos, la fobia puede estar relacionada con la acuafobia, que es el miedo al agua. Panofobia. La panofobia es una fobia que consiste en un temor vago a una amenaza inexplicable que proviene de una fuente desconocida. Es un miedo irracional y que se desencadena sin lógica alguna. Esta fobia se caracteriza por una preocupación excesiva por un acontecimiento o una serie de ellos. Se considera una fobia limitante, ya que influye y condiciona el comportamiento de la persona que siente el miedo. Por norma general, se afirma que el origen proviene de fobias previas más específicas, como la aracnofobia o la aerofobia. Todos ellos pueden hacer a la persona más vulnerable a la fobia que nos ocupa. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Se puede describir a la fobia a las palabras largas o complejas. Son personas que entran en pánico cuando deben leer o pronunciar una palabra de gran cantidad de letras, incluido el nombre de su trastorno. Habitualmente tiene su origen en un trauma, durante la infancia, cuando el paciente ha tenido que enfrentarse con dificultad a alguna palabra larga y ha sido objeto de burlas. La persona que sufra de hipopotomonstrosesquipedaliofobia puede comenzar a sentirse mal ante un examen de ortografía. Los síntomas incluyen transpiración, boca seca, mareos, temblores, dificultad para respirar, etc. Nivel 4. Epistemofobia. La epistemofobia es el miedo al conocimiento. Aunque aún es considerado como algo sin sentido por las personas que no padecen de esta fobia, es más delicado de lo que podría creerse, ya que en ocasiones puede causar malestar y en otras tanto, pánico. De acuerdo con los especialistas, esto no solo dificultará el aprendizaje, sino que además podría perjudicar a una persona adulta a asumir nuevos retos que lleven a adquirir conocimiento. Como cualquier otra fobia, la epistemofobia puede provocar un demasiado miedo sin un motivo real aparente, además de provocar malestares físicos, temblores, mareos, sudoración y en un caso más grave pánico. Papafobia. La papafobia es el miedo al papa, a la cabeza visible o representante de la Iglesia Católica. Este miedo suele estar relacionado con la aversión hacia los santos, sus figuras y el resto de objetos de carácter sagrado y religioso, lo que se conoce como hablofobia.
La fobia se manifiesta a través de una serie de síntomas físicos que coinciden con los síntomas de la ansiedad. Mareos, sudoración excesiva, dificultad para respirar, sensación de irrealidad y puede llegar al ataque de pánico. Todo esto ante la idea del Papa o ante la visión del Papa por televisión. Y, como ocurre con todas las fobias, no se descarta una experiencia traumática en la que la persona sintiera una gran carga emocional por algún suceso mientras estaba el Papa, por ejemplo, hablando por televisión. Nomofobia. La nomofobia representa el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. La nomofobia, además, ha demostrado que puede causar el desarrollo de otros trastornos mentales o de personalidad, así como problemas de autoestima, afectando gravemente a la felicidad de las personas, especialmente en la población más joven. Todo ello tiene un gran impacto en la salud general de la persona, además de repercutir negativamente en otros aspectos de la vida como el estudio y el trabajo al crear una fuerte dependencia al móvil, provocando distracciones constantes e incapacidad de mantener la concentración. A nivel social ha demostrado afectar a las relaciones e interacciones entre los individuos, produciendo una distancia y aislamiento del mundo físico. Por ello es importante frenar el problema cuanto antes, poniendo en marcha un tratamiento de adicción al móvil para minimizar las consecuencias. Araquibutirofobia. La arachibutirofobia es el nombre de otro miedo, en este caso, de una fobia, a que se quede pegada crema de cacahuate en el paladar. En realidad, no implica el miedo a la mantequilla de maní como objeto. A menudo está enraizado en una más generalizada fobia de asfixia, pseudodisfagia, o de texturas pegajosas, pero también puede ocurrir solo. Como todas las fobias, la araquibutirofobia varía en gravedad de persona a persona. Por ejemplo, algunas personas pueden consumir pequeñas cantidades de mantequilla de maní, tal vez como una salsa para las verduras, mientras que otras tienen miedo de comer mantequilla de maní. En algunos casos, el miedo se extiende a otros productos de maní, desde helados de mantequilla de maní hasta salsas de maní. Si bien las causas de las fobias no son específicas, hay una serie de factores que pueden desempeñar un papel en su inicio, como, por ejemplo, genética o influencia familiar, temperamento, o experiencias traumáticas. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Aquí les recomiendo ver otro video del canal, bye.